Anatomía y fisiología del sistema nervioso presenta principales estructuras del sistema nervioso central, a cargo de la estudiante Lina Paola Pinzón Santa de la especialización en neuropsicología de la educación. Bienvenidos. El sistema nervioso es el sistema más complejo y altamente organizado del cuerpo. Recibe información de los órganos sensoriales a través de nervios, transmite la información a través de la médula espinal y la procesa en el encéfalo. El sistema nervioso dirige las reacciones de nuestro cuerpo hacia el mundo y controla también la mayoría de nuestras funciones internas, todo desde el movimiento muscular y la dilatación de los vasos sanguíneos, hasta el aprendizaje de los datos anatómicos y fisiológicos. ¿Cómo maneja todo esto? Mediante el envío de señales sumamente rápidas, eléctricas y químicas entre las células. Conozcamos la división principal del sistema nervioso. En un sentido anatómico, el sistema nervioso humano es un complejo con dos divisiones. La primera división se denomina sistema nervioso central, que incluye el encéfalo o cerebro y a la médula espinal. Está rodeado por hueso y envuelto en capas protectoras meninge y espacios llenos de líquido. Y la segunda división principal es el sistema nervioso periférico. Está formado por los nervios craneales y espinales. En sentido funcional, el sistema nervioso se divide en dos sistemas, sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático inerva las estructuras de las paredes del cuerpo, músculo, piel y membranas mucosas. El sistema nervioso autónomo contiene porciones de los sistemas central y periférico. Controla las actividades de los músculos lisos y glándulas de los órganos internos y los vasos sanguíneos y envía la información sensorial al encéfalo. Todo el tejido nervioso, desde el encéfalo hasta la médula espinal y hasta la rama nerviosa más lejana, está formado por células denominadas neuronas. Las neuronas son células con carga, conducen señales eléctricas para transmitir la información por todo el cuerpo. La información dentro del sistema nervioso es manejada por tres tipos de neurona. Las neuronas sensoriales, que mandan información desde los tejidos del cuerpo y los órganos sensoriales hacia la médula espinal. Cuando el cerebro procesa esa información, involucra una segunda clase de neuronas, que son las interneuronas, que forman su sistema de comunicación interna. Como resultado de ese procesamiento, el sistema nervioso central manda instrucciones hacia los tejidos del cuerpo por medio del tercer tipo de neuronas, motoneuronas. Como hay unos pocos millones de neuronas sensoriales, algunos millones más de neuronas motoras y miles de millones de interneuronas, es claro que la mayor parte de la complejidad de nuestro organismo se basa en los sistemas de interneurona. A partir de la aparente simplicidad de las neuronas comunicándose unas con otras, se origina la complejidad del sistema nervioso central, que nos hace lo que somos, nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos. Esta es una de las grandes interrogantes de las neurociencias. ¿Cómo se organizan estos sistemas neuronales complejos para que podamos aprender, sentir y pensar? Observemos la imagen de la estructura del sistema nervioso central. El sistema nervioso central lo conforma el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo constituye el cerebro, cerebelo y tronco cerebral, que a su vez este último se conforma por mesencéfalo, puente o protuberancia y bulbo raquídeo o médula oblongada. A continuación conoceremos las estructuras cerebrales de nivel superior del sistema nervioso central. La corteza cerebral es una cubierta con neuronas interconectadas que, como la corteza de un árbol, forman una especie delgada sobre los hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo. Al abrir el cráneo, vemos un órgano arrugado con una forma que se semeja la carne de una nuez gigante, el cerebro, y un 80% de su peso se encuentra en los hemisferios derecho e izquierdo, que están casi llenos con conexiones axonales entre la superficie del cerebro y otras regiones. Cada hemisferio cerebral está dividido en 4 regiones o lóbulos, empezando en la parte frontal del cerebro y dando vuelta por arriba. Están los lóbulos frontales, detrás de la frente, los lóbulos parietales, arriba y hacia atrás, los lóbulos occipitales, en la parte de atrás de la cabeza, y los lóbulos temporales, justo arriba de los oídos. Estos lóbulos están separados por surcos y fisuras, y cada uno de ellos lleva a cabo numerosas funciones, pero también muchas funciones requieren la actividad de varios lóbulos. Observemos la figura del diagrama de los lóbulos cerebrales. El lóbulo frontal es el de color rojo,
el lóbulo parietal, el de color amarillo, el lóbulo temporal, el de color verde y el lóbulo occipital de color azul. Para conocer las funciones de la corteza cerebral, conozcamos las áreas de Wernicke, Broca y de asociación límbica. El área de Broca es aquí donde se pone en marcha y donde se ejecutan los planes y los patrones motores para la expresión de cada palabra. En el área de asociación límbica se ocupa sobre todo del comportamiento, las emociones y la motivación. El área de Wernicke principal para la comprensión del lenguaje, la región más importante de todo el cerebro para las funciones intelectuales superiores, porque casi todas ellas están basadas en el lenguaje. Las áreas de asociación son las zonas más extensas de la corteza cerebral. Estas áreas integran la actividad de las áreas primarias sensoriales y las relacionan con las áreas motoras del córtex. Las áreas de asociación están relacionadas con funciones cognitivas y afectivas, como el lenguaje, el pensamiento, la conducta emocional, la percepción y los movimientos voluntarios. Las tres principales áreas del córtex cerebral son: 1. El córtex asociativo parieto-temporo-occipital. 2. El córtex asociativo prefrontal. Y 3. El córtex límbico asociativo. Arriba del tallo cerebral se encuentra el tablero sensorial del cerebro, un par de estructuras con forma de huevo llamadas tálamo. Estas estructuras reciben la información que proviene de todos los órganos de los sentidos, excepto del olfato, y la manda al cerebro, que analiza la vista, oído, gusto y tacto, y podemos pensar sobre ellas como una aduana que recibe información y decide si mandarla al cerebro o quedarse con ella. El tálamo también recibe algunas de las respuestas del cerebro que dirige hacia el cerebelo y el bulbo y parece coordinar las oscilaciones eléctricas del cerebro que se enlenecen durante el sueño y aceleran para producir la conciencia. Ginazzi Rivari, 2001. En la parte posterior del tallo cerebral se encuentra el cerebelo, que tiene dos hemisferios arrugados y permite un tipo de aprendizaje no verbal y la memoria. Sin embargo, su función más obvia es la coordinación de los movimientos voluntarios, de manera que si se lesiona, tendremos dificultades para caminar, mantener el equilibrio o saludar con las manos. Los movimientos tienden a ser exagerados e interrumpidos. El tallo cerebral es la región más antigua e interna del cerebro. Empieza donde la médula espinal entra al cráneo y se hincha ligeramente para formar el bulbo. Ahí se encuentran los controles de la frecuencia cardíaca y la respiración. Dentro del tallo cerebral se encuentra la formación reticular, una red de neuronas con forma de dedo que se extiende desde la médula espinal hasta el tálamo. Conforme la información sensorial de la médula espinal viaja hasta el tálamo, algo de ella lo hace a través de la información reticular que filtra los estímulos y releva la información importante a otras áreas del cerebro. Entre otras funciones, la formación reticular ayuda a controlar el estado de alerta. La médula espinal del sistema nervioso central es una vía de información que conecta el sistema nervioso periférico con el cerebro. Los tractos nerviosos ascendentes o aferentes mandan información sensorial al cerebro, mientras los tractos descendentes o eferentes mandan información motora de regreso. Las vías nerviosas que gobiernan nuestros reflejos, que son respuestas automáticas a los estímulos, ilustran el trabajo de la médula espinal. La médula espinal es la parte más caudal del sistema nervioso central, empezando en el bulbo raquídeo y terminando en la zona lumbar. La médula espinal recibe tanto aferencias como eferencias, es decir, posee tantas neuronas que reciben información de los receptores de los diferentes órganos y estructuras, como otras que envían información y órdenes a dichas zonas. La médula espinal no es simplemente una especie de conducto por la que viajan nervios de todas las partes del cuerpo en dirección al cerebro y viceversa. Su composición y sus funciones son más complejas, ya que encontramos elementos similares entre esta parte del sistema nervioso y el encéfalo. En ambas estructuras encontramos un envoltorio de meninges, líquido cefalorraquídeo y una diferenciación entre materia blanca y materia gris. La división en vértebras tiene más que ver con la configuración de la columna vertebral.
Es decir, la protección ósea de la médula, que a su vez sirve como sostenedor de la posición corporal, puede ser útil tenerla en consideración para localizar la situación de las partes de la médula que inervan las diferentes zonas corporales. La mayoría de los seres humanos nacemos con una totalidad de 33 vértebras, contando entre ellas 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lumbares, 5 vértebras sacras y 4 coxigeas. Según vamos desarrollándonos, el número se reduce al irse fusionando las más inferiores para formar los huesos sacro y coxigeo, pasando a considerarse vértebras solo las 24 primeras, acabando en la L5 o lumbar 5. El comienzo de la médula espinal se sitúa un poco antes del recubrimiento por la columna vertebral, estando adherida al bulbo raquídeo. El punto donde termina la médula puede variar de una persona a otra, culminando generalmente entre las vértebras L1, que es lumbar 1, y L3, que es lumbar 3. El sistema límbico es un complejo conjunto de estructuras que se hallan por encima y alrededor del tálamo y justo bajo la corteza. Incluye el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala y muchas otras áreas cercanas. Parece ser el principal responsable de nuestra vida emocional y tiene mucho que ver con la formación de memorias. El hipotálamo es una pequeña parte del cerebro, localizada justo debajo del tálamo, a ambos lados del tercer ventrículo. Los ventrículos son áreas dentro de la corteza que están llenas de fluido cerebroespinal y conectadas al fluido de la médula. Se sitúa dentro de los 2 tractos del nervio óptico y justo por encima e íntimamente conectado con la glándula pituitaria. El hipotálamo recibe entradas desde varias fuentes. Desde el nervio vago adquiere información sobre la presión sanguínea y la distensión de la tripa. Eso es cuando tu estómago está lleno. Desde la formación reticular en el tronco cerebral obtiene información sobre la temperatura de la piel. Desde el nervio óptico recibe información sobre la luz y la oscuridad. Desde neuronas no usuales que forran los ventrículos recibe información sobre los contenidos del fluido cerebroespinal, incluyendo a las toxinas que llevan al vómito. Y desde otras partes del sistema límbico y los nervios olfatorios del olfato se recibe información que ayuda a regular la comida y la sexualidad. El hipotálamo también tiene algunos receptores propios que le proveen información sobre el balance iónico y la temperatura de la sangre. La glándula pituitaria, protegida en el interior de la parte central de la cabeza, es frecuentemente llamada glándula maestra del cuerpo, ya que regula muchas actividades de otras glándulas endocrinas. Arriba de la glándula pituitaria se encuentra el hipotálamo. El hipotálamo decide qué hormonas debe liberar la pituitaria, enviándole a esta mensajes hormonales o eléctricos. Si el hipotálamo libera hormonas liberadoras de la hormona del crecimiento, la pituitaria liberaría hormonas de crecimiento que afectarían los tejidos corporales. La hormona de crecimiento actúa sobre los músculos y los huesos, aumentando el tamaño de ambos. En respuesta a las órdenes hormonales del hipotálamo, la glándula pituitaria libera una hormona llamada hormona estimulante de la tiroides. La pituitaria también puede liberar otra hormona llamada antidiurética. Esta se produce en el hipotálamo y es transportada a la pituitaria, en donde es almacenada. Cuando la pituitaria la libera, esta envía un mensaje a los riñones, provocando que estos tiendan a conservar agua. En consecuencia, los riñones absorben más del fluido que pasa a través de ellos y esto da como resultado que se produzca menos orina. Debido a que el alcohol impide que la pituitaria libere esta hormona, el tomar cerveza u otras bebidas alcohólicas aumenta la producción de orina. La glándula pituitaria también produce otras hormonas como la hormona estimulante de los folículos y la hormona luteinizante, que son hormonas que afectan los ovarios y la producción de óvulos. En el caso de los hombres, estas mismas hormonas afectan los testículos y la producción del esperma. La prolactina es una hormona que afecta al tejido mamario de las madres lactantes. La hormona adrenocorticotrópica hace que las glándulas adrenales produzcan sustancias que son importantes porque tienen propiedades similares a la de los esteroides. La amígdala es una estructura subcortical situada en la parte interna del lóbulo temporal medial. Este elemento posee conexiones con la gran mayoría del encéfalo, siendo un núcleo de especial relevancia que puede afectar un conjunto del sistema nervioso y en la funcionalidad del organismo.
Se trata de un elemento clave para la supervivencia, debido a que su principal función es integrar las emociones con los patrones de respuesta correspondientes a estas, provocando una respuesta a nivel fisiológico o la preparación de una respuesta conductual. Asimismo, se encarga de coordinar las áreas que notan la expresión somática de la emoción y la corteza cerebral encargada del sentimiento consciente, con lo que posee un gran papel de relevancia en la valoración del significado emocional de las experiencias. La amígdala es pues el principal núcleo de control de las emociones y sentimientos en el cerebro, controlando asimismo las respuestas de satisfacción o miedo. Sus conexiones no solo producen una reacción emocional, sino que debido a su vinculación con el lóbulo frontal, también permite la inhibición de conductas. El hipocampo es una de las partes del cerebro más importantes. Está situada en el sistema límbico y está muy relacionado con los procesos mentales relacionados con la memoria, como aquellos que tienen que ver con la producción y regulación de estados emocionales, además de intervenir en la navegación espacial, es decir, el modo en el que nos imaginamos el movimiento a través de un espacio concreto. El hipocampo consiste en dos cuernos que describen una curva desde el área del hipotálamo hasta la amígdala. Por lo tanto, cada encéfalo tiene dos hipocampos, uno en cada hemisferio del cerebro. Además, el hipocampo está asociado a una parte de la corteza cerebral conocida como arquicorteza, que es una de las regiones más ancestrales del encéfalo humano. Es por eso que el hipocampo está tan bien conectado a las otras partes del sistema límbico. La principal función del hipocampo es la de mediar en la generación y la recuperación de recuerdos en conjunto con muchas áreas repartidas por la corteza y con otras áreas del sistema límbico. Por tanto, tiene un papel muy importante en la consolidación de los aprendizajes realizados, ya que por un lado permite que ciertas informaciones pasen a la memoria a largo plazo y por el otro vincula este tipo de contenidos con ciertos valores positivos o negativos, dependiendo de si estos recuerdos han estado asociados a experiencias placenteras o dolorosas. Son los procesos mentales ligados a la emoción los que determinan si el valor de una experiencia almacenada como recuerdo es positiva o negativa. Mil gracias por su atención. Y recuerden, el cerebro es un músculo que todos los días podemos ejercitar. Por eso lo que importa al final del día es haber aprendido algo que nos haga mejores. Hasta pronto.